El Consejo Galáctico emite un ultimátum en la vasta extensión de la galaxia. El poderoso Consejo Galáctico tenía dominio sobre incontables sistemas estelares y civilizaciones, compuestas por las especies más avanzadas e influyentes. El Consejo mantenía el orden a través de una combinación de diplomacia, control económico y, cuando era necesario, poder militar. Durante milenios, el Consejo había guiado el curso de los eventos galácticos, dando forma a los destinos de mundos enteros. Su autoridad, rara vez, era desafiada, y aquellos que se atrevían a desafiar su gobierno rápidamente aprenderían la locura de sus acciones. Sin embargo, en años recientes, un nuevo poder había surgido en el escenario galáctico: el Imperio Terán. Proveniente de alguna vez oscuro planeta Tierra, los Terán habían logrado un notable progreso tecnológico y expansión en un tiempo relativamente corto. Sus naves, impulsadas por motores de fusión avanzados y equipadas con armamento formidable, ahora atravesaban las estrellas. Estableciendo colonias y forjando alianzas, el Consejo verificaría el ascenso de los Terán con creciente preocupación, mientras que el Imperio aún no había desafiado directamente a la autoridad del Consejo. Su rápido crecimiento y su tendencia independiente planteaban una amenaza potencial al orden establecido. Hubo rumores entre los miembros del Consejo de que no se podía permitir que los Terán continuaran sin control, por lo que el Consejo convocó una sesión de emergencia para abordar la cuestión Terán en la Gran Cámara. Miembros de la sede del Consejo, representantes de las especies más poderosas, se reunieron. Sus formas holográficas se elevaban sobre los procedimientos. «El Imperio Terán se está volviendo demasiado atrevido», declaró el consejero del Imperio Sword. Su voz resonó a través de la cámara. Su negativa a integrarse completamente en la comunidad galáctica y su expansión agresiva no puede ser tolerada. Murmullos de acuerdo ondearon a través de los consejeros reunidos. El Imperio Terán había rechazado las propuestas anteriores para unirse al Consejo como miembro menor, prefiriendo mantener su autonomía y perseguir sus propios intereses. Se creen iguales a las razas que han administrado esta galaxia. Para los Cians, agregó el consejero del consorcio de Andrómeda, debemos recordarles su lugar. El debate continuó, con varios consejeros proponiendo diferentes enfoques para tratar con los Terrin. Algunos abogaban por sanciones económicas y aislamiento diplomático, mientras otros presionaban por una respuesta más contundente. Al final surgió un consenso: al Imperio Terán recibiría un ultimátum, el Consejo redactado, la demanda formal que establecía los términos bajo los cuales los Terán se someterían al gobierno del Consejo, entregarían el control de sus colonias, limitarían sus fuerzas militares y aceptarían la supervisión del Consejo en todos los asuntos de política interestelar. El incumplimiento resultaría en graves consecuencias, hasta e incluyendo la acción militar. Con el ultimátum aprobado, el Consejo enviado una delegación para entregar el mensaje al Imperio Terán. La galaxia contuvo la respiración, esperando ver cómo los advenedizos humanos responderían a la demostración de fuerza del Consejo. Poco se dio cuenta el Consejo de que su ultimátum no intimidar a los terranos para que se sometieran, pero en su lugar encender la chispa que encendería un conflicto como ningún otro que la galaxia había visto antes. El escenario estaba preparado para una confrontación que pondría a prueba el metal de la humanidad y sacudiría los cimientos mismos del orden galáctico. La posición desafiante del Imperio Terrano. La noticia del ultimátum del Consejo Galáctico se extendió como un reguero de pólvora por el Imperio Terrano, desde las relucientes torres de la capital de la Tierra hasta los mundos coloniales más lejanos. La población humana reaccionó con una mezcla de conmoción, ira y determinación severa. En los pasillos del poder, los líderes teranos se reunieron para discutir su respuesta. La propia emperadora, una figura de resolución legendaria, presidió la sesión de emergencia. Su presencia al mando de la sala. Hemos llegado demasiado lejos para inclinarnos ante las amenazas del Consejo. La emperadora declaró,
su voz resonando con convicción. El imperio terano fue forjado en los fuegos de la adversidad, y no nos someteremos a los caprichos de aquellos que buscan controlarnos. Murmullos de ascenso llenaron la cámara. Los Terrant se había enorgullecido durante mucho tiempo de su independencia y rasgos de resiliencia que les habían servido bien en los siglos. Desde que se aventuraron por primera vez a las estrellas, la idea de entregar su dura autonomía era un anatema para el núcleo mismo de la identidad humana. «El Consejo nos subestima», habló el gran almirante de la flota. Terán, su forma holográfica parpadeando con energía, apenas contenida. Creen, nosotros, los débiles, somos una raza advenediza que debe ser traída para sanar. No tienen idea de la fuerza que yace dentro de la humanidad. El ejército terano, el escudo y la espada del imperio, se había estado preparando por mucho tiempo para este día, incluso cuando el imperio se expandió y prosperó. Las Fuerzas Armadas nunca habían olvidado las lecciones del pasado tumultuoso de la Tierra. Habían estudiado las tácticas del Consejo, analizado sus debilidades y desarrollado estrategias para contrarrestar su poder abrumador. «Nuestras flotas están listas», el gran almirante continuó. Su voz estaba llena de determinación de acero. «Nuestros soldados son los mejores en la galaxia y nuestra tecnología es insuperable. Si el Consejo quiere pelea, les daremos una. Nunca la olvidarán». La emperadora ascendió con los ojos ardientes de determinación. «No comenzaremos esta guerra, pero la terminaremos. El Consejo ha subestimado la fuerza y el espíritu de la humanidad por última vez. Mientras el liderazgo terano se movilizaba para el conflicto, comenzaron a surgir destellos del poder militar del imperio. Enormes naves de guerra, sus agujeros repletos de armamento avanzado, se movieron a posiciones defensivas alrededor de los sistemas clave, legiones de soldados con armaduras de poder. Cada uno un guerrero formidable, por derecho propio preparado para las batallas que se avecinaban en los astilleros y fábricas del imperio. Se desató un frenesí de actividad. Ingenieros y artífices trabajaron las 24 horas del día, empujando los límites del ingenio humano para crear nuevas armas y defensas. Se arremolinaban rumores de proyectos secretos y tecnologías devastadoras que se habían mantenido en reserva para un momento así. Pero incluso cuando el imperio terano se preparaba para la guerra, había quienes tenían la esperanza de una resolución pacífica. Los diplomáticos y enviados trabajaron incansablemente detrás de buscando escena, encontrar una manera de cerrar la brecha entre el Consejo y el imperio. Pero a medida que pasaban los días y las tensiones continuaban aumentando, se hizo cada vez más claro que la galaxia estaba al borde de una confrontación cataclísmica. El imperio terrano se puso desafío frente al ultimátum del Consejo. Ahora que los tambores de guerra comenzaban a sonar, el destino de la humanidad y de la galaxia misma pendía de un hilo. El escenario estaba preparado para un conflicto que pondría a prueba los límites del coraje y la determinación humanos, y decidiría el curso de la historia para las generaciones venideras. La calma antes de la tormenta en las grandes cámaras del Consejo Galáctico, un aire de confianza, que bordeaba la ARAR, y permanecía los procedimientos. Los consejeros se aseguraban en su posición en la cima de la jerarquía galáctica, estaban seguros de que el Imperio Terán no tendría otra opción que someterse a sus demandas. Los Tern son una especie joven y tonta. Se burló el consejero del Imperio Sorth. Pronto aprenderán el precio de desafiar la voluntad del Consejo. Otros asintieron en acuerdo convencidos de que los humanos se duplicarían rápidamente bajo el peso del poder militar y económico. Del Consejo, después de todo, incontables civilizaciones habían intentado resistir la autoridad del Consejo sobre los milenios, y todos finalmente habían sido llevados a sanar. Pero hubo algunas voces disidentes entre los consejeros. Aquellos que habían estudiado a los Tern más de cerca y reconocieron el peligro de subestimarlos, los humanos no son como las otras razas que hemos encontrado, advierte el consejero del consorcio de Andrómeda. Tienen una resiliencia y adaptabilidad que los distingue. No deberíamos desestimarlos tan a la ligera.
pero estas advertencias fueron en gran parte ahogadas por el sentimiento predominante de superioridad. El Consejo, cegado por su propia arrogancia, no reconoció la verdadera naturaleza de la amenaza a la que se enfrentaban. Mientras tanto, en el Imperio Terrano, un tranquilo sentido de urgencia y propósito se había apoderado. El emperador y sus asesores sabían que el Consejo no tomaría su desafío a la ligera y estaban decididos a estar listos para lo que viniera después, en reuniones secretas y comunicaciones seguras. El liderazgo. Terán expuso sus planos. Habían sospechado durante mucho tiempo que una confrontación con el Consejo era inevitable, y no habían estado inactivos en 1900. Sus preparativos, la flota Terán, ya formidable, fue puesta en los acorazados y los dreadnoughts en alerta máxima. Sus agujeros blasonados con el escudo del Imperio se movieron a posiciones estratégicas en todo el espacio humano. Los escuadrones de cazas y las naves de asalto se prepararon para la llamada a la acción. Sus pilotos y tripulaciones perfeccionaron sus habilidades en ejercicios y simulaciones interminables, pero los preparativos de los Terran iban más allá del mero poderío militar. En instalaciones de investigación ocultas y laboratorios de operaciones negras, los científicos e ingenieros trabajaron incansablemente en proyectos que empujaron los límites del conocimiento y la capacidad humana. Se arremolinaban rumores de nuevas armas y tecnologías devastadoras que podrían inclinar el equilibrio de poder en la galaxia. El Imperio también se acercó a sus aliados y socios comerciales, forjando una red de apoyo y la Operación Cooper frente a la agresión del Consejo. Los diplomáticos trabajan para asegurar el respaldo de otros sistemas y civilizaciones independientes, sabiendo que la unidad sería clave en la lucha que se avecinaba. Mientras la galaxia contenía la respiración, una sensación de inquietud comenzó a extenderse entre los Terran. La negativa del Imperio a doblegarse a la voluntad de los consejos había enviado ondas de choque a través del orden establecido, y muchos se preguntaban si la guerra era ahora inevitable en la frontera entre Terán y el Consejo. Las flotas espaciales y los ejércitos se reunieron. El Consejo, aún confiado en su superioridad, se reunió a sus fuerzas para lo que creían que sería una victoria rápida y decisiva. Los Terán, con rostros sombrío y decididos, se prepararon para luchar por su propia supervivencia. La calma antes de que la tormenta llegara a su fin, y la galaxia se preparó para la conflagración que estaba por venir en los corazones de cada Terran, desde el almirante más poderoso hasta el ciudadano más humilde. Un solo pensamiento resonó. No irían dócilmente hacia la noche. Lucharían contra la muerte de la luz, y mostrarían a la galaxia la verdadera fuerza del espíritu humano. El Imperio Terán contraataca. Cuando la tormenta finalmente se estalló, lo hizo con una furia que aturdió a la galaxia en un coordinado blitzkrieg de precisión y poder. La flota Terran lanzó una serie de ataques simultáneos a fortalezas e instalaciones clave del Consejo, desde el corazón del espacio del Consejo hasta los confines más lejanos de su dominio. Las naves de guerra Terán emergieron del vacío, sus armas ardiendo con el fuego del desafío humano. El Consejo fue tomado por sorpresa por la velocidad y ferocidad del asalto. Se apresuraron a montar una defensa, pero los Terran habían planeado bien su ofensiva. Sus naves, impulsadas por DDES de fusión avanzada y protegidas por campos de fuerza cuánticos enredados, superaron en maniobras y armamento a la flota del Consejo en cada giro. Los cazas Terran, pilotados por hombres y mujeres de habilidad y valentía incomparables, bailaron a través del caos de la batalla, eliminando naves enemigas con precisión quirúrgica en tierra. Los soldados terranos blindados asaltaron las fortificaciones y bases del Consejo. Su armamento avanzado y entrenamiento acabaron rápidamente con los defensores. Las tropas del Consejo, acostumbradas a ser la fuerza dominante en cualquier conflicto, se vio superada y abrumada por los guerreros humanos en el corazón de la batalla. La nave insignia Terán, un enorme acorazado repleto de las armas y la tecnología más avanzadas que la humanidad haya creado nunca jamás, lideró la carga desde su puente. La emperadora misma dirigió el flujo del conflicto. Su genio táctico y su voluntad indomable inspiraron a sus fuerzas a cada vez mayores hazañas de coraje y determinación en toda la galaxia.
Los informes de victorias terrestres comenzaron a llegar. Las fortalezas del Consejo cayeron una a una. Sus defensas se desmoronaron bajo el implacable ataque humano. Las líneas de suministro clave fueron cortadas, dejando a las fuerzas del Consejo aisladas y vulnerables. Las bases planetarias y los astilleros fueron reducidos a escombros. Sus flotas, una vez poderosas, quedaron en ruinas. El Consejo, tambaleándose por el golpe inesperado, luchó por dar una respuesta coherente. Sus flotas, tomadas por sorpresa y fuera de posición, fueron descuartizadas por las fuerzas terrestres de rápido movimiento. Sus comandantes, no acostumbrados a enfrentarse a un enemigo que podía igualarlos en tecnología y tácticas, cometieron costosos errores y errores estratégicos a medida que la marea de la batalla cambió inexorablemente a favor de los Tern. Una sensación de conmoción e incredulidad se extiende por las filas del Consejo. Lo impensable había sucedido. Los humanos advenedizos una vez fueron desestimados como una mera molestia. Había puesto al poderoso Consejo Galáctico de rodillas, pero incluso cuando las fuerzas del Consejo retrocedieron en desorden, Tern sabía que la guerra estaba lejos de terminar. El Consejo, con sus vastos recursos y siglos de dominio, no se rendiría sin luchar. El liderazgo del imperio se apoderó de sí mismo con una larga y sangrienta lucha por delante, sabiendo que el precio de la victoria sería alto. Pero en ese momento, mientras los fuegos de la batalla ardían en las estrellas, el Imperio Terán se mantuvo alto y orgulloso. Habían mostrado a la galaxia la verdadera fuerza de la humanidad, la voluntad indomable y el espíritu inquebrantable que los habían llevado desde una cuna de la Tierra hasta las mismas alturas del poder galáctico. El Consejo había emitido su ultimátum confiado en su capacidad para sanar a los Terán, pero habían subestimado las profundidades de la resolución humana y los extremos a los que el imperio llegaría para defender su libertad y su forma de vida ahora que la flota terana aprovechó su ventaja, y el Consejo se apresuró a reagrupar la galaxia. Contuvo la respiración una vez más. El equilibrio de poder había cambiado, y el futuro de incontables mundos pendía de un hilo. Pero una cosa era segura, el Imperio Terano nunca se rendiría. Nunca. Ellos lucharían hasta el final y mostrarían a la galaxia el verdadero significado de la resiliencia y el coraje humanos. El Consejo toma represalias tras la devastadora ofensiva del Imperio Terano. El Consejo Galáctico se encontró tambaleándose. Sus flotas, una vez invencibles, yacían en ruinas, sus fortalezas y bases reducidas a aje humeantes, pero incluso cuando el coraje de aquellos que lucharon y murieron en las líneas del frente de este conflicto épico, dirían el triunfo de la humanidad cuando las fuerzas del Consejo Galáctico se acercaron para matar. El Imperio Terán estaba al borde de la aniquilación. Sus flotas estaban en ruinas, sus mundos bajo asedio, su gente exhausta y ensangrentada por el implacable ataque del poder del Consejo. Pero incluso en su hora más oscura, los Tern se negaron a rendirse en el corazón del conflicto. El emperador y sus asesores se reunieron para planificar su resistencia final. Sabían que no podían igualar los números o la potencia de fuego del Consejo, pero tenían una ventaja. El Consejo nunca podría esperar igualar el espíritu indomable y la voluntad inquebrantable de la humanidad misma. Y así, en una serie de atrevidas incursiones y ataques sorpresa, los Terán desataron sus armas secretas, no solo tecnologías avanzadas y nuevas naves devastadoras, sino el coraje, el ingenio y la tenacidad absoluta del espíritu humano. Las Fuerzas Especiales. Terán, equipadas con la tecnología furtiva más avanzada y entrenadas en el arte de la guerra asimétrica, atacaron profundamente detrás de las líneas enemigas, saboteando las líneas de suministro del Consejo y sembrando el caos y la confusión en sus filas. Los piratas informáticos y los guerreros cibernéticos Terán lanzaron ataques devastadores a las redes informáticas del Consejo, paralizando sus sistemas de comunicaciones y objetivos, y en el corazón de la batalla, la flota Terán reveló su arma más poderosa hasta el momento, una nueva clase de Dreadnought, erizado de armamento avanzado y protegido por campos de fuerza impenetrables.
Estas poderosas naves, comandadas por los almirantes Terán más audaces y del gremio, atravesaron las formaciones del Consejo como un cuchillo caliente, atravesando la mantequilla, cambiando el curso de la batalla con su gran potencia de fuego y brillantez táctica. Lentamente, inexorablemente, el equilibrio de poder comenzó a cambiar. El avance alguna vez imparable del Consejo vaciló. Luego se estancó, y luego retrocedió en desorden. Mientras los Terán presionaban su ventaja, los mundos que habían caído ante el Consejo fueron liberados. Las flotas que se habían dispersado se reagruparon y contraatacaron. Y el otrora invencible Consejo se encontró a la defensiva luchando por su propia supervivencia en la batalla final y culminante de la guerra. Todo el poder del Imperio Terán y el Consejo Galáctico se enfrentaron en un sistema estelar cuyo nombre resonaría a través de los tiempos. La propia emperadora lideró la carga, su nave, insignia a la cabeza de una vasta armada de naves humanas, todas unidas en su determinación de ver la tiranía del Consejo terminada de una vez por todas. La batalla dura días. El vacío se iluminó con el fuego de 1.000.000 de armas y las detonaciones de 1.000 naves de guerra, pero al final fueron los Terán quienes emergieron victoriosos. Su coraje y habilidad demostraron ser demasiado para que incluso el vasto número del Consejo los superara, con las fuerzas del Consejo en plena retirada y su liderazgo en desorden. Terán presionó su ventaja y se adentró en el corazón del espacio del Consejo. Ante la perspectiva de una derrota total, el Consejo no tuvo otra opción que pedir la paz y aceptar una rendición humillante que los despojó de su poder e influencia y reconoció al Imperio Terán como un verdadero igual en el escenario galáctico. Después de la guerra, surgió un nuevo orden en la galaxia, uno en el que el Imperio Terán se mantuvo alto y orgulloso como un faro de esperanza y libertad para todos los pueblos oprimidos del universo. El Consejo, con su poder roto y su arrogancia destrozada, se vio obligado a adaptarse a esta nueva realidad y a aprender a coexistir con los humanos como iguales en lugar de como maestros y súbditos. Y así, a través del coraje, la determinación y el inquebrantable espíritu de la humanidad, el Imperio Terán había logrado la victoria imposible contra la fuerza más poderosa de la galaxia y un nuevo amanecer de esperanza y posibilidad para todas las razas del universo. La galaxia nunca volvería a ser la misma. De nuevo, y el nombre de Terra sería para siempre sinónimo del triunfo del espíritu humano sobre probabilidades imposibles,